Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Aún es tiempo, esta cita semanal que tenemos con Lisani Comunicaciones de José Ramón Lizana Godoy, que nos ha encargado una vez más hacer este entretenido programa sobre contingencia política que se está transmitiendo los días lunes desde las 20 horas a través de el YouTube de la UNES Tiempo y otras redes sociales también que les vamos a contar más adelante. La semana pasada partimos con las personas que me acompañan en esta ocasión y con muchos otros que van a estar permanentemente conversando, visitándonos para analizar lo que pasa con la contingencia nacional, que, tal como dije la semana pasada, siempre está teniendo cosas emergentes, urgentes, que a veces incluso nos obligan a ver un poco de panorama. Para esta semana me acompaña una vez más, como ocurrió la semana pasada, el periodista Andrés Marín Zúñiga, que ya se está conectando. ¿Qué tal? Bienvenido, Andrés, a esta nueva conversación de La Tiempo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alejandro. Acá todavía con harto calor que hace en Santiago, pero muy con muchas ganas de conversar los distintos temas que tenemos para hoy, ya que tenemos a dos invitados. Así es, efectivamente. Bueno, tenemos a dos invitados hoy día que los vamos a presentar inmediatamente. Uno de ellos es Cristian Angelucci Quesada, arquitecto, fundador de la fundación, director de la fundación Conectemos Barrio, que se dedica a los temas de arquitectura, urbanismos y temas afines. Bienvenido, Cristian, a esta conversación de la UDES Tiempo. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, también igualmente Andrés. Y bueno, acá dispuesto a poder conversar un rato con ustedes sobre los temas que nos preocupan hoy en día y que esperemos poder darle un análisis bastante objetivo y que podamos avanzar sobre estos temas hacia adelante, digamos. Gracias. Gracias a ti, Cristian, por participar de esta reunión. Estamos esperando a otra invitada que ojalá que se pueda conectar. Parece que tiene un pequeño problema técnico, pero ojalá que aparezca. No obstante, vamos a seguir entonces con lo que teníamos programado. Tal como dije hace unos instantes, el país y particularmente el gobierno nos da todos los días material para conversar de temas de distinta índole. Y durante este fin de semana que acaba de pasar, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Y queremos hacer un pequeño repaso de cómo está la situación de la mujer en Chile y el mundo. Y para eso hemos tomado un estudio que acaba de ser publicado hace pocos días, que nos da muy buenas noticias respecto de lo que está pasando en Chile y el mundo con las mujeres, a pesar de los esfuerzos que se supone que hacen los gobiernos, los países, para mejorar la posición de las mujeres, particularmente los temas de violencia. Lamentablemente las estadísticas indican que a pesar de estos esfuerzos, los ataques a las mujeres siguen existiendo e incluso en algunos casos aumentando. Se trata de un estudio que hizo Activa Research con otra empresa internacional y que vamos a comentar brevemente en las palabras que nos tiene el periodista Andrés Marín, que nos va a dar algunos elementos de lo que ha dicho este estudio y luego lo comentamos con Cristian y por supuesto con el resto de invitados que aparezcan. Andrés, cuéntanos un poquito de qué se trata este estudio, que lo tengo acá a la vista, lo vamos a ir mostrando un poquito, pero que sería de la empresa Activa Research, que lo hizo en conjunto con Worldwide Independent Network of Market Research. Andrés, cuéntanos. Así es, Alejandro, este estudio de Activa Research hace un análisis respecto a la situación de la mujer en este 2024, el cual habría tenido ciertas variaciones respecto a la violencia. Sabemos que post pandemia no solamente ha sido el tema de la mujer el que ha tenido aumentos respecto a factores asociados a la violencia, pero el caso de la mujer también es uno de ellos y según este estudio de Activa Research, la violencia en el mundo hacia la mujer pasó de un 15% a 18% en el mundo y en Chile de un 19% a un 24%. Si bien estas cifras parecen que el cambio es demasiado parcial al igual que otros datos, podemos ver que hay un elemento en común, Alejandro y Cristian, que tiene relación con que Chile
respecto a este tema está por sobre los indicadores a nivel mundial, lo que es tremendamente preocupante. Por ejemplo, el 54% de la población considera que las mujeres en Chile tienen menos oportunidades, mientras que en el mundo el 44% de la población cree ello. No obstante, las mujeres consideran que en un 73% tienen condiciones menos favorables para ellas. No solamente eso, sino también respecto a la percepción de inseguridad. Un 83% de las mujeres se sienten inseguras caminando sola en la calle, a diferencia de un 46% de las mujeres que sienten esa misma inseguridad, pero en otras partes del mundo, siendo este porcentaje el más diferente, el que también tiene relación con las circunstancias que vive el país, ya que Chile es uno de los países también que presenta un mayor índice de percepción de criminalidad respecto a otras naciones de la OCDE, por ejemplo. Gracias, Andrés. Bueno, son datos preocupantes, ¿o no, Cristian Angelucci? Tú eres una persona que, aparte de ser obviamente arquitecto y estar en la fundación, siempre has tenido una preocupación y un interés por los temas sociales. ¿Te dio la posibilidad de conocer este antecedente, este estudio? ¿Qué te parece esto que nos comparte Andrés? ¿Avanzamos o retrocedemos? Especialmente en el caso chileno, en un momento en que tenemos un gobierno que se declaró abierta y claramente como feminista antes de asumir el poder y por supuesto cuando ya Gabriel Boric llegó a la moneda. Sí, sin duda, Alejandro y Andrés, había tenido la oportunidad de leer un poco las estadísticas de este censo, de este estudio que se hizo sobre el tema de la equidad de género. Y efectivamente son situaciones muy preocupantes en el fondo, porque demuestran claramente que a pesar de que ha habido un avance a nivel internacional con respecto a la igualdad de género, la equidad de género, todavía estamos al debe y seguimos teniendo graves problemas con el tema de valorizar y darle el peso real que debe tener la mujer dentro de la sociedad. Y no porque básicamente lo diga uno que es hombre, sino finalmente porque al final del día la mujer termina siendo un ser humano como cualquiera de nosotros en el fondo. Entonces hay que entender desde la perspectiva de lo humano que más allá del género, la mujer es una persona que tiene las mismas condiciones y las mismas características que cualquier otra, independientemente de su género. Y yo creo que lo importante es entender que no debería haber en pleno siglo XXI, ya en el 2024, no debería haber ninguna diferenciación que de alguna manera haga mella entre lo que debería ser un hombre o las oportunidades, por supuesto, y los derechos de un hombre y una mujer. Así que, desde mi punto de vista, creo que sí ha habido efectivamente un avance a nivel internacional, pero lamentablemente en Chile estamos quedándonos un poquito atrás en esta materia y es preocupante también que en el fondo, a pesar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo, este gobierno y otros gobiernos, porque no solamente este es el que le ha dado mayor campaña publicitaria, pero efectivamente esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya muchos años, pero definitivamente a pesar de ese esfuerzo todavía seguimos teniendo algunas situaciones que son lamentables. Y con esto y concluyo diciendo básicamente, poniendo un ejemplo, digamos, que me llama profundamente la atención, porque no solamente es una cuestión social entre hombres y mujeres, sino inclusive a nivel institucional. La otra vez, conversando con una mujer, una persona muy querida, muy conocida, me comentó que intentaron asaltarla en el orden de las 9:30, 10 de la tarde, de la noche, y que cuando en este caso Carabineros de Chile hizo la denuncia ante Carabineros de Chile, el mismo carabinero le dijo en su momento, le dijo, bueno, pero señorita, ¿qué hace usted caminando a estas horas por la calle? Entonces, finalmente ahí te das cuenta de que no solamente el problema de la equidad de género y digamos, de las oportunidades y de la tranquilidad que tiene que sentir una mujer como cualquier ser humano pasa solamente por el hecho de la mujer en sí, sino también inclusive desde el punto de vista institucional, que tenemos que seguir avanzando para que se entienda que no hay razón para pensar de que una mujer tiene que estar escondiéndose o caminando de una u otra manera, por ejemplo. Eso es una de las tantas aristas. Así que creo que hay que trabajar mucho, seguir trabajando mucho en este tema.
El mundo al revés parece, Cristian Angelucci, donde las víctimas tienen que estar escondiéndose de los victimarios. Y mientras tú hablabas, ingresó al estudio de la UNESTIEMPO la segunda invitada de esta ocasión, Isadora Reynolds Cavalieri, lingüista, docente universitaria y presidente del Movimiento Libres Chile. Bienvenida, Isadora, a esta conversación de la UNESTIEMPO. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandro por la invitación y menos mal que alcanzó a llegar una mujer al panel, o si no, hasta ahí no va a llegar Sí, la perspectiva feminista. claro, obviamente, o sea, te estábamos echando de menos porque quería partir contigo precisamente, dado que el primer tema que hemos puesto en este capítulo de la UNESTIEMPO, de hoy día 11 de marzo de 2024, fecha en que se cumplen 2 años de este gobierno feminista, es precisamente este estudio de Activa Research y otra entidad internacional que nos deja muy mal parados a Chile en el séptimo lugar con mayor violencia contra la mujer. Bueno, tú no solamente eres mujer, sino que eres una persona que ha estado mucho tiempo trabajando en los temas sociales, te interesa la política, tu movimiento quiere alguna vez participar de la política formalmente, pero si no, si eso no llega a ocurrir, porque hay que formalizar los partidos políticos, no es fácil, igual hay un interés permanente por lo público. ¿Cuál es tu percepción hoy día? ¿Avanzamos o retrocedemos realmente en la protección de los derechos de las mujeres en Chile y el mundo? Justo te había mandado otro estudio para seguir hablando de lo que pasa con las mujeres en Chile, Lo vamos a pero compartir en avanzar y pantalla. retroceder yo creo que es un poquito dicotómico, porque no podríamos decir que hemos avanzado en cosas y retrocedido en otras sin tomar el contexto general también en consideración. Porque si bien obviamente, claramente cuando ya tenemos 8 femicidios al año, o sea, hasta el año ahora, la última vez que revisé la estadística eran 8 femicidios y 38 femicidios frustrados. Em, Claramente no estamos haciendo nada demasiado evidente por evitar los femicidios y la violencia de género específicamente. Pero este paper que te acabo de mandar se trata del acoso sexual en el transporte público y sus distintas Cuéntanos un manifestaciones. poquito Un de estudio que se eso. hizo en Chile. Claro, y por ejemplo, dicen que 17% de las personas se encontraron en más de alguna situación ¿cómo se llama?, de acoso, y algunas de esas tienen que ver con tocaciones y otras encontrarse con personas, ¿cómo lo vamos a decir en buen chileno, sin que lo censuren? Eh, Haciéndose felices a sí mismos en el transporte público, que es algo que ustedes, si le preguntan a la mujer chilena, muchas de ellas comparten la experiencia de tener que haber visto cosas así. Entonces, sí, este estudio yo lo estaba mandando porque habla de una inseguridad para la mujer a nivel global, es en la calle, es en el transporte público y es en las casas. Claro. Isadora, pero para que quede claro, no andemos con rodeos. Cuando tú dices eso de que hacían cosas para ser felices, estamos hablando de hombres que se masturban en el transporte público, ¿cierto? Exactamente, muchas mujeres son testigos y aquí de ese porcentaje, 8,6 lo he visto en transporte público y un 7,4 en los buses. O sea, De esta muestra. no solamente está hablando de un problema, digamos, de violencia que se ve reflejada en las tristes estadísticas de asaltos, muertes u otras agresiones graves a las mujeres, sino que también otras formas de violencia, como por ejemplo exhibir, porque en el fondo un hombre que se masturba en transporte público, más allá de andar buscando su placer, me parece que hay algo de exhibicionismo en eso, ¿o no? Es exhibicionismo y es, a fin de cuentas, una pugna de poder por demostrar que puede hacer algo e invadir el espacio de otro de una manera que uno no pueda defenderse. Entonces, claramente estamos hablando de situaciones de inseguridad que traspasan simplemente lo privado y lo público. Em, la cosa es la siguiente. Hemos avanzado en muchas cosas en materias legales para mujeres. Salió esta nueva ley de, ¿cómo se llama?, integral de violencia de género. Parece que la van a contestar porque habían como detalles que eran medio anticonstitucionales en algunos partidos de oposición, Hay pero no podemos decir que presentación. se ha retrocedido en términos de materias de Estado. Yo no creo que ningún gobierno, desde que volvimos a la democracia, incluso antes, quién sabe cuándo, toda nuestra historia chilena hemos ido con leyes que han ido progresando en darle mayores libertades y mayor protección a las mujeres. El problema no está a nivel legal. Siempre se está avanzando en pos de una sociedad más igualitaria.
Y otro estudio que no te lo alcancé a mandar, pero por ahí lo tenía, no lo alcancé a encontrar, es que dentro de los países de la OCDE somos el tercero que tiene mayor participación de mujeres en política. Entonces, en nuestro Congreso somos el tercero que más tiene mujeres en proporción con respecto a todo el aparato público, o sea, específicamente legislativo. Por ende, hay muchas cosas en las que sí avanzamos, pero hay otras cosas que también son más bien sistemáticas, porque si bien la violencia contra la mujer, específicamente esa, y este tipo de violencia que estaba ejemplificando yo, de acoso, no han disminuido, también ha aumentado la violencia en general. Todos sabemos que la tipología de los crímenes acá en Chile ha cambiado y por ende también ha cambiado las víctimas. Ahora se extiende no solamente a ajustes de cuentas entre narcos en una población específica, ahora estos mismos tipos de crímenes le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier lugar. Entonces, si no tomamos en contexto que también tenemos una crisis de seguridad, no podríamos decir si retrocedimos o avanzamos. Yo creo que son dos cosas que eh, van de la mano. Tenemos muchas leyes que van en pos de querer proteger a las mujeres, pero no sirve de mucho si que el resto del sistema no va a la par con esa tarea legislativa. Isidora, Sí, hola Isidora, aprovecho de saludarte. Me surgió una Hola. pregunta en tu intervención y también la puede contestar Cristian si quieres. ¿Cuál es la visión del movimiento Libres respecto a cuál es el factor que genera este contexto negativo o más desfavorable para las mujeres? Ya que sabemos, por ejemplo, que hay un movimiento feminista muy fuerte que tiene una tesis, tiene una respuesta a eso, que es el patriarcado, aunque también se entiende que el patriarcado, por las distintas visiones del feminismo, tiene bastantes lecturas. Cuéntanos cuál es la visión que tienes tú o que tiene también el movimiento. Ya. Tendríamos que dedicarnos a pensar en qué actividad de la vida pública y privada estamos pensando con respecto al derecho de las mujeres. Porque no podemos hablar de una cosa absolutamente general y decir que nuestra visión lo abarca todo. Nuestra visión, obviamente, de cómo se logra, ¿cómo se llama?, disminuir las brechas entre géneros es dependiendo del área que estemos hablando. Por ejemplo, la brecha salarial, tienes dos cosas o dos aristas que pueden mejorar según como lo vemos nosotros. Uno es darle mayores oportunidades a las mujeres para emprender, hacerles la vida más fácil para lograr que ellas puedan por sí mismas salir adelante. Eso con iniciativas, por ejemplo, como lo fue Ban Igualdad, que imita eh, a otras instituciones que han hecho cosas similares, que simplemente dan microcréditos a mujeres y eso les permite a ellas empezar su negocio propio y después tener solvencia económica. Entonces, una manera de terminar con la desigualdad es que las mujeres puedan tener más solvencia económica. Y eso va para efectivamente todos los sectores. Si nosotros le damos más oportunidades a la gente para poder emprender, reduciendo ya sea la carga tributaria o cambiando cómo se tramitan, quitándole la cantidad de permisos que necesitan tener, viendo cómo se hace más ágil, podemos empoderar a las mujeres y por ende mejorar su situación económica, que está a la base de cualquier tipo de desigualdad. Por el otro lado, hay algo que está muy claro y aquí tiene que ver un poquito con lo que dijiste del patriarcado, pero de otra manera. Una de las razones por las cuales se produce la brecha salarial entre mujeres y hombres es la maternidad. Y ya está comprobado, ya está visto en todos los casos, cada vez que uno hace el desglose de por qué los hombres ganan más que las mujeres, es porque existe una suerte de impuesto al hijo. Esto no lo discuto solo yo, se discute en muchas partes. Creo que hasta Horizontal sacó un video hace poco sobre lo mismo, que hay una especie de impuesto por tener hijos. Y eso es porque tienes que reducir tu cantidad de horas laborales, tienes que pasar pre y postmaternal, que donde no puede faltar. Entonces todo eso te va dejando cada vez más atrás eh, en tu carrera en general, ya sea si estabas estudiando o trabajando. ¿Qué pasa? Como no hay acceso a ciertos sistemas básicos como la cuna, entonces las mujeres tienen que postergar su carrera hasta el momento que puedan dejar al niño ir directamente al colegio o jardín infantil si tuviera siquiera acceso. Entonces eso posterga aún más su reincorporación al mercado laboral. ¿Y eso qué significa? Que a final de cuentas, a la larga, cuando tú hagas la proyección de su sueldo toda la vida, obviamente sus pensiones van a ser menores, porque impusieron por menos tiempo, tienen lagunas de trabajo, cuando vuelvan al trabajo van a tener que trabajar menos horas, porque tienen que, ¿cómo se llama?, dedicarse a labores del cuidado, y ahí es donde podríamos hablar del patriarcado, o la idea de que las labores primarias de cuidado las tienen que entregar las mujeres. Eso podría yo decir que es un resabio de una cultura ya que acarreamos como civilización occidental, que es donde
tradicionalmente la mujer se había encargado de las labores de cuidado. Ahí puede ser. Entonces nosotros, como partido, por lo menos partido Movimiento Futuro Partido, sí teníamos un proyecto de Salud Universal relativamente parecido al que está en este minuto parado en el Congreso, pero creo que el nuestro era un poquito más, le ponía menos carga al, ¿cómo se llama?, al trabajador y hablaba un poquito más de financiar con impuestos generales. Tendrían que revisarlo ahí, librechile.cl, en nuestras propuestas pueden ver los detalles de nuestra propuesta de Salud Universal. Pero obviamente, como lo hemos visto hasta ahora desde nuestro feminismo liberal, lo que nosotros más nos dedicamos a defender es la autonomía y sobre todo autonomía económica de las mujeres. Ahí es donde dices propuestas. Aquí estamos mostrando la página Sí. de Libres Chile y Ah, ustedes pueden ver y ese es ahí el acaba. otro, Sí, dale, aquí. Sala cuna para padres, madres y tutores trabajadores. y también estaba el otro, que es el otro proyecto que tenemos, que es el del registro de violencia intrafamiliar. En este minuto Creación existe un del registro de registro violencia, ¿cómo se llama?, contra menores. con Y condenas por este violencia también, familiar. Eso no existe hoy día, ese registro. lo que sí existe que uno dentro de sus antecedentes, o sea, si a ti te piden los antecedentes penales, tú pasas tu certificado y te va a salir eso. Pero una persona no lo puede consultar. Tal como ahora sí puedes consultar, por ejemplo, personas que hayan cometido faltas contra menores, abuso sexual contra menores, eso está disponible. Pero violencia intrafamiliar no. Entonces, creemos que una manera de liberar a las mujeres, y a cualquier persona en realidad, cualquier persona, liberarla de la, ¿cómo se llama?, del maltrato y del abuso, es permitirle tener información. Y para tomar la decisión informada de involucrarte en una relación sentimental con alguien, tienes que tener información sobre quién es esta persona. Y una de esas cosas que creemos nosotros, es algo que deberían saber, es si esta persona tiene antecedentes de violencia intrafamiliar. Ahí les puedo dar más detalles de cómo teníamos pensado este registro para que no crean que es una condena de muerte, pero sí era un paso porque, para que por último una mujer que entre en una relación o cualquier persona pueda estar seguro de que aquella persona con la que está saliendo no tiene estos antecedentes y no encontrarse con esa sorpresa más adelante en la relación. O sea, es una solución bastante en lo preventivo. ¿Ah? Yo no sé si la idea es buena o mala, pero me gusta digamos, el enfoque que ustedes quieren darle en el sentido de prevenir, porque a mí me pasa mucho, no sé qué opina Cristian, Andrés, les doy la palabra inmediatamente, que en Chile somos re buenos para los diagnósticos, mira, tenemos este problema, en fin, pero ¿cuáles son las soluciones? Y la solución puede ser tanto preventiva como reactiva. Es decir, lo reactivo es, oye, la condena, la sanción, pero ya el daño está hecho. Mientras que lo preventivo pareciera que siempre estamos un poquito a la espera, estamos en déficit y este tipo de medidas eventualmente podrían ser. Así que yo los invito a los amigos de que ingresen a la página de libreschile.cl, este movimiento que se está creando, que pretende ser partido político, pero independientemente de que lo sea o no, están tratando de aportar al debate público. Cristian Angelucci, algo que decir de todo lo que hemos mencionado, porque Isadora nos entregó muchos antecedentes, muchas perspectivas para seguir iluminando este debate, que le vamos a dar 2-3 minutos más, porque tenemos otro debate muy interesante al cual queremos invitarlo, que tiene que ver con la prohibición que ha hecho el presidente de la República para que el gobierno, Estado de Israel, participe de la FIDAE 2024. Un tema que obviamente tiene bastantes puntos sabrosos. Cristian Angelucci, ¿algo que decirnos respecto a lo que estamos conversando? Activa tu micrófono, por favor. Sí, en realidad la forma en cómo describió y explicó Isadora el tema, creo que no tiene mayor explicación, lo hizo de una manera impecable. En realidad, ella ha venido manejando muy bien este tema programático del movimiento, junto a otras también personas del partido que en el fondo se han digamos, propuesto hacer un análisis, un estudio bien formal y bien serio del tema de la violencia intrafamiliar. Lo único a lo que puedo resumir, digamos, y que en el fondo creo que es algo que parece de perogrullo, pero que finalmente, al final del día, muchas personas se olvidan, es el tema de la educación. Una educación, desde mi punto de vista, integral y liberal, desde corta edad, ojalá desde el jardín infantil. Creo que es importante considerarla. Esto es algo que muchos gobiernos
cada vez que hacen sus propuestas programáticas y ofrecen estos paquetes políticos a la hora de las elecciones, lo terminan dejando en el olvido y no lo toman con la seriedad del caso. Porque yo al menos particularmente considero que una de las mejores maneras de poder darle una equidad al género y poder tener todas las mismas oportunidades y los mismos derechos, obviamente, y deberes, es neutralizando las cuotas de poder que se dan desde las educaciones más básicas a los niños y a las niñas. Y esto parte en principio no solamente de los colegios, de las instituciones, parte también desde las familias, de los núcleos familiares, en donde inclusive hay mujeres que finalmente terminan de ceder ante las cuotas del poder del padre o del núcleo familiar y finalmente terminan dándole unos instrumentos que no son del todo ciertos a los niños, que terminan al final creyendo que son verdad cuando son adultos. Entonces, finalmente, esa neutralización desde mi punto de vista de cuotas de poder, de quién debe hacer cada cosa según el género, me parece que es algo que hay que atacar y que hay que resolver desde temprana edad. Es la única manera de poder resolver y madurar sobre el tema de la igualdad de género y de la igualdad de oportunidades que deben tener hombres y mujeres. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, tomarse muy en serio el tema de la educación integral liberal desde corta edad. Gracias, Cristian. Quiero hacer una pregunta a ambos, también a ti, Andrés, como periodista, que puedes que tengas datos, porque aquí alguien que está en sintonía ha puesto un mensaje que me recuerda algo. Dice, bien crítico lo del empleo femenino. El viernes el Mercurio mostraba que la brecha de sueldo por hora este año ha subido más de 1.000 pesos. Muestra de que acceden a trabajos de peor sueldo. Esto me recuerda algo de lo cual yo no tengo certeza que exista, y es que una cosa sería la brecha de sueldo, o sea, las diferencias que hay en las diferentes actividades remuneradas, que tal como acaba de mencionar Cristian, pareciera que hay algo que empuja a que las mujeres accedan a trabajos peor remunerados y los hombres a trabajos mejor remunerados. Y eso uno lo puede entender por muchas razones. Pero lo que no tengo claro es si existe realmente, a lo menos en Chile, un dato duro, estadístico, real, comprobable, verificable, de que un hombre y una mujer que ingresan al mismo trabajo reciban remuneraciones distintas. ¿Existe eso realmente o es aquí un enredo que se arma cuando se está hablando de brechas de sueldo en relación a que en general los trabajos a los que acceden las mujeres son menos remunerados que los trabajos a los que acceden a los hombres, pero no son el mismo trabajo? Porque si estamos ante el mismo trabajo, dos personas que ingresan al mismo trabajo, a la misma empresa, y hacen lo mismo, una hombre, otra mujer, y resulta que una recibe menos plata que el otro, entonces habría una discriminación arbitraria que sería intolerable. Isadora. Mira, esa idea de que lo que pasa es que las mujeres escogen trabajos que son menos remunerados no necesariamente es cierto. Hoy en día, por ejemplo, en las escuelas de medicina hay más mujeres que hombres, y eso se está dando a nivel global. Y claramente un médico gana más que muchas otras profesiones. Quizás hay otras Claro. donde están más dominadas por los hombres y son normalmente mejor pagadas, pero en general, alrededor del mundo, las mujeres están accediendo a cargos de poder más altos y a posiciones de poder más altas y tienen trabajos que son bastante remunerados. Todavía existe un poco de tejado de vidrio cuando se trata de, por ejemplo, de CEOs, o sea, como los jefes de la empresa. Ahí hay muy pocas mujeres, pero todo lo que, ¿cómo se llaman? Los directores y de ahí hacia abajo, y en la academia, en ingeniería, en todas las labores están entrando mujeres y entran cada vez más. Así que no era una cosa de que las mujeres escojan trabajos que les den menor remuneración. Es solo que muchas están obligadas a labores de cuidado. Eso es lo que más reduce su sueldo. Entonces, por eso trabajan menos horas. Y por ende, no estaríamos hablando del mismo trabajo, sino menos horas, el mismo trabajo y por ende ganas menos. Pero no es una cosa global de que las mujeres quieran escoger trabajos que les den menos paga. Es que tienen que trabajar menos horas debido a las labores de cuidado. Aparte de eso, esto todavía no lo he podido encontrar exactamente aquí en Chile, pero parece que sí. Parece que en Chile sí ocurre que por el mismo trabajo no te pagan lo mismo si eres hombre o mujer. He estado tratando de averiguar exactamente de dónde viene esa cifra, porque sé que no es en cualquier parte. A un médico le pagan exactamente lo mismo por su hora, por ¿cómo se llama? El tipo de especialista donde quiera que esté. O sea, en la misma clínica, un médico hombre y una doctora van a ganar la misma plata. Eso no va a cambiar. Pero lo que yo no sé es qué pasa en otros puestos de trabajo donde parece que sí, efectivamente la empresa te puede pagar menos si quieres mujer. Y por algo estaban tratando de sacar la ley esa de igual pega, igual paga.
No estoy segura en qué rubros es, ni cuáles son las características, pero sí les puedo decir que normalmente las mujeres a lo largo de su vida ganan menos plata que los hombres porque en promedio trabajan menos horas y se debe a la decisión de querer ser madres. Yo tengo que saber si 3 segunditos y vuelvo. Dale, dale, perfecto. Oye, te agradezco la explicación, Isadora, y de todas maneras yo quiero hacer un llamado a los amigos que nos escuchan, que si existe efectivamente este segundo caso de dos personas, un hombre y una mujer, que trabajan ante el mismo empleador, que realizan la misma función, y sin embargo, uno gana más que el otro, porque podría también ser al revés, que ganara más la mujer, ganara menos el hombre, aun cuando la acusación que se hace habitualmente es que es el hombre que gana más y la mujer gana menos. A mí me da lo mismo cuál gana más, cuál gana menos. A mí, mi punto es que eso sería una discriminación arbitraria e intolerable. Y si eso es así, yo hago el llamado a las personas para que hagan las denuncias donde corresponde, partiendo por la dirección del trabajo, porque eso no puede ocurrir, que dos personas, un hombre y una mujer, que hagan la misma pega, el mismo trabajo, ante el mismo empleador, reciban remuneraciones diferenciadas. Y me pongo a disposición en mi calidad de abogado para patrocinar ese tipo de actividades, de acciones legales en contra de quienes actúan discriminatoriamente en la contratación de personas, haciendo diferencias que son absolutamente, que no tienen nada que ver, como sería el caso de pagarle a una mujer menos que a un hombre solamente por el hecho de ser mujer. Bien, y de esta manera vamos a cerrar este tema muy interesante que seguramente lo volveremos a tocar en otro momento dentro del año de la UNES Tiempo, si es que estamos vivos, por supuesto, y tenemos salud, para pasar a este otro tema que también ha sido muy importante estos días para la política nacional e internacional. Otros dicen incluso para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Gabriel Boric, en una decisión que dice él de principios, con una fuerte carga personal, ha decidido quitar la invitación, prohibir que empresas del Estado de Israel, empresas privadas incluso, y el propio Estado de Israel se pueda presentar en la próxima Feria Internacional del Aire y el Espacio FIDAE 2024, lo cual ha generado una serie de revuelos, incluso de sectores que hoy día están en el gobierno, como el Partido Socialista. La presidenta del Partido Socialista, señora Bodanovich, dijo que respetaba la decisión, pero no la compartía. Andrés Marín, danos un poquito más de antecedentes de esta situación que es noticia totalmente de desarrollo, porque de hecho se han presentado acciones judiciales, y la FIDAE todavía no parte, así que tenemos, parece, noticias para varios días más. Activa tu micrófono, por favor. Así es, el presidente Gabriel Boric el día 5 de marzo, a raíz de lo que sucede con Israel y el Estado, perdón, y Palestina, en donde hay evidencia de 30.000 muertos, se dice, por parte de civiles, el gobierno de Gabriel Boric decidió dejar fuera de la FIDAE 2024 a Israel, lo que provocó una serie de consecuencias, sobre todo diplomáticas, con Israel, por supuesto, las cuales Alejandro y Cristian estaban presentes de antes. El mismo embajador de Israel en Chile, en una entrevista con el Mercurio, señaló que los problemas con el presidente Boric están desde que asumió este actual gobierno y sobre todo un caso que ocurrió el 7 de octubre, cuando las cartas credenciales, que quiere decir cuando el embajador se presenta ante, en este caso, el presidente de la República, el presidente Boric no quiso en ese momento aceptar las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile. Desde allí, las relaciones han estado bastante cortadas entre Israel y Chile, considerando que Chile siempre ha tenido una relación no tan cercana, pero no lejana ni cercanamente con Israel. Y esto es algo que el presidente Boric ha hecho de manera diferenciada a los anteriores mandatarios. Otro aspecto fundamental tiene que ver con que Israel es uno de los principales proveedores de armas al ejército chileno. Y yo creo que ese es un elemento a considerar muy importante en este caso, ya que cualquier decisión política tiene consecuencias.
Y en este caso cabe preguntarse si la decisión del presidente Boric fue solamente una opinión o una forma de expresar su molestia ante lo que ocurre entre Israel o Palestina, o una decisión geopolítica en donde el presidente Boric quiere cambiar el rumbo de Chile respecto a la relación que tiene nuestro país, en este caso nuestras Fuerzas Armadas, con Israel, que sabemos que tienen una relación muy cercana respecto a que Israel es uno de los máximos proveedores a nivel mundial de armas. Entonces yo creo, Alejandro, Cristian, y también cuando ingrese Isadora, que este es uno de los temas fundamental, más allá de la opinión propia del presidente Boric, o de la opinión que tenga si es injusto o no lo que está haciendo Israel, ya que las consecuencias diplomáticas que puede tener este tipo de hechos pueden ser mayores. Muchas gracias, Andrés. Bueno, estamos frente a una situación delicada, ¿o no, Cristian Angelucci? ¿Ha seguido este tema? ¿Alguna opinión al respecto? Sí, sí, Alejandro. De hecho, coincido plenamente con la opinión de Andrés. Considero, desde mi punto de vista, obviamente, considero que la reacción que ha tenido el presidente de la República con el tema de la Feria Internacional del Aire y el Espacio ha sido desproporcionada desde mi punto de vista. Considero que estas son políticas de Estado que hay que manejar con mucha sutileza, con mucha digamos, deferencia con los países vecinos, con los países que de alguna manera hemos tenido históricamente relaciones. Y me parece que de alguna manera ha demostrado un poco, creo yo, es una opinión, repito, una vez más un cierto grado de inexperiencia y que efectivamente demuestra que en el fondo se ha dejado llevar más por un tema visceral que por un tema realmente de conciencia y de raciocinio. Yo creo que Israel, independientemente digamos, de la fuerza o de las acciones que ha venido tomando en estos últimos meses con respecto al tema de Gaza, sigue siendo un país democrático, un país que mantiene una cierta lógica democrática y que finalmente también ha tenido un actuar, repito, muy a pesar de las diversas opiniones que han habido a nivel internacional. Yo considero particularmente que ha sido un uso excesivo de la fuerza. Creo que ya tienen mucho más tiempo de lo que deberían haberse tomado en su real defensa que tenían ante la situación grave que ellos vivieron. Pero a pesar de eso, creo que ellos en el fondo están de alguna manera demostrando que mantienen una lógica que de alguna forma tiene o se condice o tiene relación con el hecho de mantener cierto grado de libertad, de respeto y de democracia que efectivamente muchos de estos grupos terroristas que han de alguna forma estado dentro de Gaza y que han utilizado inclusive la misma ciudadanía de Gaza para cubrirse como escudos civiles, no han respetado. Entonces yo creo que también hay que balancear un poco como país, como nación, estas diferentes cosas, estos diferentes matices que se vienen generando a nivel internacional y tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones como la que tomó el presidente en la FIDAE, que además no solamente es un tema de única y exclusivamente venta de armas, sino también hay otras, digamos, presentaciones o exposiciones que son realmente importantes para la tecnología y para el futuro de nuestro país. Entonces, en mi opinión particular, creo que fue una decisión bastante equivocada, pero como diría la presidenta del Partido Socialista, la respeto, pero no la comparto. Así que dejo esa... El tema que lo diga la presidenta del Partido Socialista es mucho más importante porque ellos están en el gobierno y obviamente eso pesa mucho más. También uno también se podría preguntar, bueno, si es por eso, entonces deberíamos empezar a revisar nuestra relación, por ejemplo, con China, con muchos otros países donde también hay fuertes acusaciones de violación de derechos humanos. Antes de ir a eso, quiero compartir algo de una de las personas que nos está viendo, que hace el aporte respecto del tema del salario, esto que yo mencionaba al final del tema anterior respecto de las diferencias. Dice nuestro amigo que en Chile está la ley 24.348 del 2009, ustedes la pueden buscar ahí para verificar si es precisa la información, que regula las diferencias salariales, pero permite diferencias de género en base a calificaciones, idoneidad o capacidad. Sí, es importante hacer la aclaración de que no sería una discriminación arbitraria en principio aquella diferencia que se da por ejemplo, la capacidad que tiene una persona para hacer un determinado trabajo, la idoneidad.
no por solamente porque sea hombre o mujer tienen que pagar lo mismo, sino que tienen que estar capacitados de la misma manera para hacer el trabajo, si no, no podría ser, lo mismo el aprendiz que el maestro. Pero ahí entonces tenemos el aporte que nos hace nuestro amigo, que está en sintonía, que dice que esto está regulado en la ley 24.348 del año 2009, para que lo busquen los que estén interesados, pero yo igual reitero, entonces si alcanzaste a escucharlo, Isadora, reitero mi ofrecimiento como abogado de si hay gente que quiere denunciar discriminación arbitraria en salario, en remuneraciones de dos personas, solamente por efecto de que uno hombre o mujer, yo me ofrezco para patrocinar esa denuncia porque me parece que son discriminaciones arbitrarias, inadmisibles, intolerables. Volvemos entonces al tema que estamos tocando, Isadora, no sé si alcanzaste a escuchar, que estamos hablando de la FIDAE y de la decisión de nuestro monarca de decidir que el gobierno de Israel y las empresas israelitas no puedan estar en la FIDAE. ¿Compartes tú esta decisión del presidente Boric? Activa tu micrófono, por favor. Andaba medio pesado mi mouse. Ya. A ver, el presidente Boric dio sus razones para excluir a Israel de la FIDAE. Lo más divertido es que hasta donde yo tengo entendido, había una empresa israelita confirmada para la FIDAE y era una empresa que ni siquiera fabricaba armas, fabricaba artículos electrónicos, algo así. Tendría que confirmar el nombre, pero parece que no era particularmente una exhibición armamentista de parte de Israel en la FIDAE. Claro, él dice que aplicó más o menos los mismos criterios que aplicó Piñera en su minuto con Rusia, o cuando Ricardo Lagos votó en contra de atacar Irán en su minuto, o Irak. Se me acaban de dar vuelta los dos países. Me parece que Irak. estamos hablando de Irak. Irak, Sí. con K. Claro, entonces él dio el ejemplo de lo que hizo el presidente Piñera y el presidente Lagos en su minuto de restarse de ciertas cosas por castigar a un país que estuviera, como se llama, cometiendo crímenes o delitos internacionales. Y en ese sentido, ok, si ese es el criterio, me parece, porque a fin de cuentas estaríamos tratando de castigar a aquellos países cuyos accionarios bélicos están infringiendo los derechos humanos. Pero Turquía va, China va. Entonces, si vamos a pagar justo por pecadores, es decir, vamos a excluir a todos los países que estén en medio de un conflicto bélico, entonces no es el único que debería estar excluido. Si bien su corazón está en el lugar correcto, yo no sé si esto lo consultó bien, porque me parece que es siguiendo sus principios, como él es, en lo que él cree, esto está muy acorde a su política, esto es como presidente, esto es completamente consistente con lo que Boric cree. Y sin mencionar que Boric siempre ha sido abiertamente pro-Palestina, no solo él, sino toda su coalición. Incluso sabemos que en todos los partidos hay gente que es más pro-Palestina que pro-Israel, hay gente que es más de un lado o del otro, pero esta coalición es marcadamente, o sea, por lo menos el Frente Amplio es marcadamente pro-Palestina. No se podía esperar que no hubiesen sanciones a Israel. Ahora, ¿es una buena idea? Aquí hay que pensarlo, porque a diferencia de la decisión del presidente Piñera de haber bajado a Rusia de la FIDAE por estar en guerra con Ucrania, nosotros no le compramos armas a Rusia. Nosotros no tenemos la mayor parte de nuestra tecnología armamentista viniendo de parte de Rusia. Por ende, si bien este castigo político tiene sentido, y tiene un sentido en términos de una política exterior que está marcada hasta cierto lineamiento y que también asumo que el presidente impulsa la paz a nivel mundial y por eso le interesa castigar a personas que estén en conflictos bélicos, lo entiendo, pero no podemos decir que no haya un riesgo para nuestra seguridad nacional el excluir de esta manera a Israel, porque ya había el embajador ya había amenazado con retirar a su agregado del ejército acá. Y aparte de eso, ya nosotros sabemos el pésimo historial que tiene el gobierno con la Embajada de Israel, y yo no sé hasta qué punto nuestras relaciones internacionales directamente con Israel van a aguantar esta tensión del idealismo del presidente versus el choque contra la realidad de que pusimos todos nuestros huevos en un canasto en materia de seguridad y estamos obteniendo la mayor parte de nuestras armas y tecnología militar de Israel. Entonces nos estamos echando encima básicamente al único socio que tenemos en este minuto en esa tarea, en un momento en que tenemos una crisis de seguridad.
en que no sabemos si es que violaron nuestras fronteras con inteligencia, ¿cómo se llama?, extranjera, con el caso del teniente Ronald Ojea. No es el mejor momento para estar tirando a la chuña nuestra capacidad de inteligencia militar. Entonces, por un lado, sí, tiene todo el sentido del mundo que el presidente Boric haga este gesto, pero su gesto va a tener consecuencias y él es el que va a tener que escoger si que eso es lo que corresponde. Si le da lo mismo pagar las consecuencias en términos de inteligencia militar y armamento de mejor calidad y cualquier otro apoyo con el que normalmente nos brinda Israel, bueno, es su política de Estado. Vamos a ver cuáles son las consecuencias a largo plazo. Isadora y Cristian, ¿no creen que el presidente Boric puede estar introduciendo un poco el conflicto de Palestina con Israel en Chile, considerando además que en Argentina hay una presencia importante israelita? En la élite de Argentina hay una presencia de Israel muy importante. De hecho, el presidente Javier Milei, si no me equivoco, tiene una relación muy cercana con Israel. Creo que se acaba de hacer rabino hace unos 2, 3 meses atrás, o un poco antes. Eh, y Chile además tiene una presencia de inmigración palestina bastante importante. También hay una colonia Israel acá en Chile bastante poderosa en lo económico. Por ende, ¿no creen que es un poco traer el conflicto Palestino-Israel, que además en Chile habían convivido de muy buena manera? La colonia palestina con la de Israel, a diferencia de lo que quizás puede suceder en otros países. Pero me parece a mí, Alejandro, Cristian y Isadora, que ahí hay un problema del presidente Boric en creer que la política de Estado es su opinión o lo que él puede decir. Pero una cosa son la política de Estado y hay un problema, que Chile no tiene definido una geopolítica clara, aunque sí hay cierto respeto que han seguido todos los gobiernos, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, pero uno lo puede ver, por ejemplo, en Brasil, que tienen una línea clara. Tienen un presidente de izquierda, en su momento Lula, luego Dilma y luego Bolsonaro, pero las relaciones con Rusia, por ejemplo, no cambian por más que esté Lula o Bolsonaro. Muchas gracias, Andrés. Cristian, ¿algo que decir a Sí, este pase que te hace Andrés? sí, no, a ver, yo particularmente considero que, o sea, no sé cuáles son las intenciones o las estrategias políticas que pueda tener el presidente en relación a este tema, si realmente él quiere o está buscando generar algún tipo de conflicto entre ambos sectores dentro de nuestro país. Pero lo que sí puedo decir, y esto sí lo digo con profunda convicción, como suele decir él, sin dudas, no me cabe la menor duda, es que definitivamente le está mezclando peras con manzanas, o sea, con todo el respeto que merece el presidente, porque finalmente está haciendo una asociación directa sobre el no comprar un armamento que no tiene absolutamente nada que ver con la relación comercial de la compra del armamento, con un tema estrictamente político e ideológico. O sea, el hecho de poder de alguna forma comprar armamento o tener, digamos, una historia comercial de compra de armamentos a Israel no significa necesariamente que tú puedas ser ideológicamente compatible con Israel. Y yo creo que el presidente no ha entendido de que esta política de Estado no tiene absolutamente nada que ver con esto, a pesar de que a lo mejor dentro de él, muy internamente, él mezcla esta situación porque claramente nosotros nos vemos día a día envueltos en estas situaciones ideológicas, sobre todo en nuestra región latinoamericana, donde te compro a ti porque eres de mi mismo signo político, te compro acá porque hago relaciones contigo porque pensamos igual, etcétera. Pero si lo hacemos desde el punto de vista objetivo, no debería haber relación. Entonces está inmiscuyendo un tema de Estado, un tema de relaciones comerciales, de defensa, con un tema ideológico que claramente no tiene absolutamente nada que ver. Y termino y concluyo diciendo además algo que es importante. Y yo sé que estos son temas mucho más profundos y, bueno, obviamente yo no me quiero expandir en esto, pero muy a pesar de si uno es pro-israelí o no, o en el fondo está con el pueblo palestino, es importante también estudiar la historia de las confrontaciones, digamos, que han habido entre Palestina e Israel. Y finalmente entender de que también ellos tienen una cantidad de conflictos en donde ambos tienen razones, en donde ambos han tenido ventajas y desventajas, y que finalmente nosotros como nación no tenemos por qué inmiscuirnos. Entonces, la neutralidad del Estado de Chile para mí es
esencial ante este tipo de situaciones. No significa que uno no pueda emitir una opinión, pero desde el punto de vista como mandatario creo que tiene que tener mucha reserva con eso y tener mucho cuidado. Yo, al contrario de Isadora, si es que entiendo la posición de ella, pero yo particularmente creo que fue un error del presidente haber tomado esta decisión de manera tan arbitraria. Gracias, O sea, Cristian. yo no creo que haya sido un acierto. No creo que haya sido un acierto, es solamente que es completamente consistente con quién es. Yo solamente quería decir que no puedo encontrarle más razón a Andrés. Eh, Chile hace mucho tiempo no tiene una línea geopolítica marcada, clara, que diga cuáles son las alianzas que tiene Chile eh, a través de su política, y lo digo así, como a través de las políticas, que de gobierno a gobierno no cambie, y menos ahora. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a ver que Brasil va a estar con el BRICS y que esa es su línea, cuando nosotros deberíamos tener marcadísima cuál es nuestra línea de alianza geopolítica hace rato y no estar al vaivén de repente qué es lo que le pasa a que un presidente en particular decide una cosa como lo estamos viendo ahora. Eh, Obviamente, si nuestra alineación es más bien con el mundo occidental, el eje Europa-Estados Unidos, entonces vamos a tener que tener una alianza más cercana con Israel de la que vamos a tener con otras naciones que están, por ejemplo, las que están en el BRICS, porque esos son los aliados que van de la mano. Ahora, si nosotros nos tomáramos con mayor seriedad nuestra posición en el Asia-Pacífico, o sea, digo, dentro del Círculo del Pacífico, junto con el Asia-Pacífico, entonces nosotros tendríamos que tener claro que nuestra política económica va en esa dirección, pero eso tampoco lo tenemos claro. No, en este minuto somos muy hoja al viento en lo que se trata de nuestra política internacional, y yo creo que particularmente el presidente Boric, o el gobierno quizás del presidente Boric, ha sido pésimo en lo que se trata de temas de relaciones internacionales. Hemos quedado mal en muchos lados, no hemos seguido protocolos, seguimos sin embajador en Reino Unido, seguimos sin embajador en Reino Unido, y aquellas personas que se han escogido para esos cargos en muchas ocasiones han demostrado no ser las idóneas. Entonces, esto es una cosa más, uno más de los miles de desaires que le hemos hecho a la comunidad internacional en términos de nuestra Cancillería y nuestra posición en el país, o sea, en nuestra posición en el planeta. Nosotros claramente ya no somos ese ejemplo a seguir en diplomacia que éramos en Latinoamérica. Y eso se ha debilitado profundamente en este gobierno. Y sí, estamos importando un conflicto interno, o sea, un conflicto externo con, no sé cuál es el premio, un aplauso de la galucha, probablemente eso. Así que todo lo que se ha hecho en términos de política internacional en este gobierno ha estado mal. Ahí yo creo que no puedo rescatar de nada al gobierno del presidente Boric, ninguna cosa. Quizás nombrar a Frank Claveren, pero parece que ya va de salida él también. Sí, muchos han echado de menos la voz de Alberto Frank Claveren, el canciller. El presidente ha dicho que esta decisión de excluir a Israel de la FIDA fue conversada con él. Sin embargo, Frank Claveren es judío. Muchos se preguntan dónde está su corazón realmente. Otros preguntamos dónde está su testosterona, que son más, más patriarcales, si se quiere. Pero bueno, ya Yo veremos nada. Así que vamos a ir todo igualito. Claro, ya veremos el desenlace que tiene esto, tal como dice la Isadora. Parece que el presidente está gobernando para su grupito, los monos peludos que mencionaba Bodanovich en su momento, y la encuesta Cadem, precisamente de esta semana, nos señala de que el presidente vuelve a reducir su base de apoyo. Durante muchas semanas lo tuvimos con el orden de un 30, incluso sobre un 30%. Sin embargo, esta semana, la última encuesta Cadem, publicada el día domingo 10 de marzo, nos señala de que en el segundo año de gobierno el presidente tiene hoy día un 27% de aprobación y un 66% de desaprobación. Noticia que está pasando un poquito colada porque son muchos los temas que hoy día nos tienen preocupados, y en los últimos 4 minutos que nos quedan de programa yo tengo que preguntarle, porque lo pusimos en el titular del programa de hoy día, el tema este del censo, un censo que da susto. Quiero partir contigo rapidito, 30 segundos con cada uno, Andrés. ¿Te da susto el censo? ¿Vas a responder las consultas? ¿Te da tranquilidad todo esto? ¿O tienes temores y quisieras tal vez abstenerte? No, ningún temor. El censo fue fundamental para las políticas públicas en Chile, fue muy importante
Hoy en día quizás ya se manejan datos, las universidades, no es necesario quizás un censo, pero anteriormente fue muy importante y cuando en 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo un problema respecto a la eficiencia del censo, donde hubo un cambio respecto al día que se designaba para hacer el censo, finalmente no sé si tuvo repercusiones importantes, pero sí me parece que es importante conocer la realidad nacional más a fondo. Ciertas universidades tienen estudios bien detallados, estadísticas, pero me parece que el censo puede llegar a un nivel mucho mayor en donde se pueda ver la realidad y ser mucho más precisa, ya que recordemos que en la pandemia hubo ciertos problemas respecto a datos sociales, respecto al ingreso de las personas. Hoy en día muchas personas tienen ingresos que son extra al trabajo que tienen permanente, hay mucho trabajo informal. Entonces, ver en detalle es sumamente importante, por eso no tengo ningún problema con el censo y ahí estaré para responder todas las preguntas. Perfecto. Hay alguien que no tiene problema, porque hay una tremenda campaña en redes sociales en contra del censo, que hay gente que dice que están pidiendo datos que no corresponden, como por ejemplo Ruth. Está la página del INE para que la gente se informe, incluso pueden ver todas las preguntas ahí y despejar inmediatamente si realmente van a preguntar datos tan específicos que exceden tal vez lo que sea netamente estadístico. Cristian Angelucci, ¿te da miedo el censo o no? No, para nada, en absoluto. Me parece, como tal como dijo Andrés, una herramienta fundamental para las políticas públicas de nuestro país. Tenemos que estar a la espera de ver cómo va a ser el procedimiento, cómo van a terminar siendo los resultados. Esperemos que sea lo suficientemente efectivo como para poder tener, digamos, certezas y no más dudas. Y definitivamente yo me acojo a lo que siempre he dicho, al que no la debe, no la teme. Me pueden preguntar lo que quieran, el root, el apellido, el contraapellido, con quién estuve y con quién no estuve, porque al final del día esto no se trata de estar haciendo listas oscuras para ver quién está con uno o con otro. Yo creo que esto es un tema que tiene que ver básicamente con una realidad nacional que tenemos que saber. Así que espero que funcione, creo que es muy importante y ojalá de verdad le podemos sacar el máximo provecho, porque ese es otro punto. Si no le sacamos provecho y empezamos también a comparar estadísticas públicas del censo, del INE, con estadísticas de otros organismos privados que también sacan estadísticas a su vez y no logramos tener una coordinación, lo digo por ejemplo en el caso de la vivienda, tema del cual yo leo y estudio mucho, no va a servir absolutamente nada. Vamos a seguir teniendo confrontación de datos y no vamos a poder nunca saber cuál es la verdadera realidad. Así que adelante el censo, ojalá funcione. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, se trata de un censo de población y vivienda. Se supone que los datos que se buscan son para iluminar las políticas públicas en varios años. Isadora, ¿tienes algún temor con el funcionamiento del censo o te parece que hay que estar tranquilo de que el INE, por lo menos, que es una institución del Estado, no va a mal usar esos datos para ningún otro objetivo, como en redes sociales algunos plantean? Yo le tengo más miedo a esta gente en redes sociales que está haciendo campaña del terror, porque realmente no me imagino lo que tiene que ser vivir en sus cabezas. O sea, yo estaba viendo la cantidad de cosas que decían, así como, miren, te van a pedir este dato porque quieren saber si fuiste de las Fuerzas Armadas. Y es como, no, ni siquiera estás leyendo bien la pregunta. Era una pregunta donde te pregunta tu nivel de educacional. Y claro, oficial de las Fuerzas Armadas está al mismo nivel que haber sacado una carrera técnico superior. O sea, perdón, suboficial. Entonces lo ponen, o de carrera técnico nivel superior, paréntesis, suboficial de la Armada. Y con eso están midiendo a las personas en el mismo nivel de educación. Pero están diciendo que como que quieren que el gobierno quiere saber dónde están los militares. Y es como, esa información ya la tienen. No necesitan el censo para eso. Es más, esa información es más fácil de acceder para ellos que hacer un censo para ir a buscarlos a la casa. O sea, si van a inventar algo, por último, póngale algo de esfuerzo, póngale un poquito de empeño. Ahora, sí siento que hay preguntas que faltan en el censo, cosas muy simples, por ejemplo, número de mascotas y tipo de mascota, porque creo que es importante porque tenemos muchas, como se llama, políticas públicas que tienen que darse sobre la atención responsable de animales, y si no sabemos cuál es la situación en nuestros hogares, de cuántos hay, y poder cotejar con los que hay en las calles, nos faltan datos. Yo creo que faltaron preguntas, más que sobrar preguntas,
Y faltó una pregunta que le hizo mucho ruido al móvil, que estuvo protestando fuera del INE para preguntar por qué se había excluido esta pregunta. En el censo ahora está la pregunta de cuál es tu identidad de género. Eso quiere decir cómo te identificas. ¿Te identificas hombre, mujer, trans, no binario? Esa pregunta está ahora. Pero la pregunta que no está es cuál es tu orientación sexual. Heterosexual, bisexual, homosexual, cualquiera de las que sea. Entonces pusieron una y sacaron esta otra. Y no se entiende muy bien por qué cogieron una sobre la otra, o por qué no pusieron las dos, o francamente ninguna, cuando deberían haber puesto las dos. Entonces hay decisiones que al menos yo no entiendo muy bien, pero lo que más me preocupa es la desinformación. Y la desinformación no solo por estas cadenas de desinformación que se están dando, donde hay gente que publica cosas que son ya francamente irrisorias, sino porque no hay información de parte del gobierno. Yo fui y le puse a mi Twitter, oigan, el censo parte el sábado. 2 horas después, recién el INE estaba publicando algo en Twitter con respecto a que el censo partía el sábado. No puede ser que yo sepa más que el Instituto Nacional de Estadística y que esto no le haya llegado a la gente. La gente no sabe cuándo le toca. No sabe dónde ir. Y cuando yo entraba a la página del INE decía que empezaba en marzo. Entonces, la única manera de combatir esta desinformación que se está dando es con información. Y eso no está. La mayor parte de la gente no tiene idea ni cómo funciona el censo, ni lo que te preguntan, ni cuándo te van a ir a buscar, ni a qué horarios son. No tienen idea que es de lunes a sábado, que pueden ir cualquier día, que no tiene que estar toda la gente en la casa, como lo hacemos en un censo que es de hecho. No hay nada. Y si no fuera, yo tengo una amiga que es censista, yo no me hubiese enterado de nada. Yo sé que trato de estar enterada de lo más posible. Así que lo que me da Bueno, miedo es lo mal que se está haciendo todo, más que el censo mismo. que es un esfuerzo re importante, que se gasta mucha plata. Algunos critican de que habiendo medios tecnológicos para recabar la información, todavía se deben andar casa por casa. Pero eso es algo que lo vamos a ver de aquí a cuando termine el censo. Las próximas 10 semanas se va a seguir desarrollando. La única fuente oficial debiera ser más o menos la página del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.cl, al cual usted le invito a que entre para que sepa, se pueda informar lo mejor posible. Incluso creo que se puede saber qué fecha aproximadamente van a pasar por su casa. En general, nadie le tiene miedo al censo en este foro de la U Destiempo, de este programa del lunes 11 de marzo de 2024. Quiero agradecer a Cristian Angelucci Quesada, arquitecto, fundador de Conectemos Barrio y miembro también de Libres Chile, a Isadora Reynolds Cavalieri, también presidente de este mismo movimiento Libres Chile, y al periodista Andrés Marín Zúñiga, que me acompañó en esta interesantísima conversación donde nos paseamos por 3 temas reinteresantes que con la información y con la opinión de nuestros invitados tratamos de iluminar un poquito siquiera para que la gente reflexione, piense y tome las mejores decisiones. Me despido, espero que estén con nosotros el próximo lunes con otros temas de la contingencia nacional e internacional que preparamos con nuestro equipo. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos, si estamos vivos, Dios mediante, el próximo lunes. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.